Entonces, venimos aquí, capítulo 1. Todavía seguimos con el significado de los milagros. Y entonces ahora vamos a empezar con el punto número 4. ¿Cómo escapar de la oscuridad? Entonces dice, ay, muy bien. Escapar de la oscuridad comprende dos etapas. Primera, el reconocimiento de que la oscuridad no puede ocultar nada. Este paso generalmente da miedo. Segunda, el reconocimiento de que no hay nada que desees ocultar aunque pudieras hacerlo. Este paso te libera del miedo. Cuando ya no estés dispuesto a ocultar nada, no solo estarás dispuesto a entrar en comunión, sino que entenderás también lo que es la dicha y la paz. Esta parte uno la lee y se entiende, ¿no? Pero les quería leer una cosa que la leí hace como 2 años y medio y me hizo entender mejor este punto en particular, que es de este libro, ¿no? De este libro que se llama El mensaje de un curso de milagros. Yo siempre lo recomiendo porque es muy potente. De Kenneth Wapnick, por supuesto. Entonces, yo soy fan de Kenneth Wapnick, que ya él desencarnó, pero dejó un legado para un curso de milagros espectacular. Bueno, y entonces él en este libro explica por qué está este pasaje. El punto es que como Helen Schucman tenía muchísima resistencia, al igual que la tenemos todos, pero ella tenía muchísima más resistencia al hacer esto, y entonces por eso es que ya les he explicado que en los primeros 4 capítulos es como rara la redacción, es extraño esto. Pero entonces él aquí explica qué es lo que pasó. Dice, se los voy a leer tal cual. Helen pasó una vida intentando huir de Jesús. Yo esto se los explico para que entiendan bien este párrafo, porque además es muy potente. Si no les pudiera dar mi explicación antes de saber esto, que también es válida, pero esta es mejor. Helen pasó una vida intentando huir de Jesús. Ay, mire, ya está entrando. Constantemente rechazando su luz y utilizando la oscuridad de sus inquietudes y de los juicios de su ego como escondite de su verdad. Lo voy a leer porque es que esto va para todos. Helen pasó una vida intentando huir de Jesús, constantemente rechazando su luz y utilizando la oscuridad de las inquietudes y de los juicios del ego como escondite de su verdad. Cuando el curso nos habla de la oscuridad, nos está hablando de que tapamos la luz por medio de nuestras inquietudes y nuestros juicios. Entonces, ella rechazaba la luz de Jesús y la sustituía, que es lo que hacemos nosotros. Nosotros sustituimos la verdad, la sustituimos por inquietudes y por juicios. Todo eso lo hacemos por ese pacto que hicimos con el ego. Como estamos en automático, lo hacemos inconscientemente, pero a medida que nosotros vamos estando más presentes, nos vamos dando más cuenta de cuando estamos sustituyendo la luz por la oscuridad. Que después en este párrafo, en este cómo escapar de la oscuridad, esto es una maravilla. De verdad que es muy corto, pero es muy, muy, muy maravilloso. Dice, es por eso, por lo que al comienzo del dictado Jesús le dijo que primero, para escapar de la oscuridad, primero, el reconocimiento de la oscuridad no puede ocultar nada. Segunda, el reconocimiento de que no hay nada que desees ocultar, aunque pudieses hacerlo. Entonces ahí ya entendemos mejor esto. Ok, este párrafo venía dado para Helen, pero no le dijo, porque después cuando el curso se empezó a editar, hubo muchas cosas del principio, del comienzo, que le dijeron, no, esto no es como que dice para todo el mundo, esto es muy específico para ti y muy específico para Bill, porque él le daba mensajes para Bill Tedford, ¿no? Que ellos dos son los que estaban haciendo posible que este curso se diera la vida, y ellos son los que tenían muchos problemas entre ellos. Entonces Jesús siempre les daba mensajes específicos a Helen y específicos a Bill. Este era uno específico para Helen, pero le dijo que lo dejaran el curso, porque era algo que nos podía servir a todos. Entonces, este pasaje se llama ¿Cómo escapar de la oscuridad? Ya ahora les acabo de explicar realmente qué es la oscuridad. La oscuridad es que nosotros estamos sustituyendo la luz, que es nuestra verdad, y la sustituimos por nuestras inquietudes y por los juicios. Entonces, escapar de la oscuridad comprende dos etapas para escapar de esos juicios y de esas inquietudes. Primero, reconocer que la oscuridad no puede ocultar nada. En la oscuridad nosotros queremos esconder nuestra verdadera identidad. Pero dice, la oscuridad no puede ocultar nada.
este paso generalmente da miedo porque no queremos ver nuestra luz. Nosotros, hay varios libros también de Kenneth Wapnick donde él explica que nosotros no le tenemos, que pensamos que le tenemos miedo al miedo, pero le tenemos miedo a la luz. Es cuando muchas veces se dice, no, lo que le tienes miedo al éxito, lo que le tiene miedo es a la felicidad, le tenemos miedo a la paz. Parece loco, pero nosotros le tenemos miedo a la paz, le tenemos miedo a la felicidad nosotros porque no sabemos lo que es. Porque, pero tiene que ver con el pacto que hicimos con el ego. Entonces dice, este paso generalmente da miedo. Segunda, la segunda etapa para poder escapar de la oscuridad, reconocer que no hay nada que desee ocultar, aunque pudiera hacerlo. Es que esto es muy potente. Nosotros podemos ocultar la luz en nosotros. Sí la podemos ocultar. La podemos ocultar, nos lo está diciendo aquí. Aquí el punto es que deseemos no ocultarla. Ya nos está poniendo otra vez a nuestro tomador de decisiones. Nosotros somos los que tenemos que decidir que no queremos seguir ocultando la luz en nosotros. Entonces, primero, para escapar de la oscuridad, primero es el reconocer que la oscuridad no puede ocultar nada. No puede ocultar nada, no puede ocultar la verdad. Este paso generalmente da miedo, como les acabo de decir. Y segundo, el reconocimiento de que no hay nada que desee ocultar, aunque pudiera hacerlo. Este paso nos libera del miedo, obviamente. Cuando me doy cuenta, no, es que no deseo ocultar nada, ya el miedo, ya el miedo va disminuyendo, ¿no? Se deshace. Ese paso te libera del miedo. Cuando ya no estés dispuesto a ocultar nada, no solo estarás dispuesto a entrar en comunión, en unidad, sino en que entenderás también lo que es la dicha y la paz. Fíjense que mientras nosotros queramos estar en la oscuridad, queramos negar nuestra identidad, queramos estar en separación, fíjense, mientras cada vez que nosotros estamos sin excepciones, en falta de dicha y en falta de paz, acuérdense, ya esto que les vaya quedando, porque esto es importante en el texto, la felicidad tiene dos componentes, dicha y paz. Esa es la felicidad, dicha y paz. Entonces, claro, aquí nos los pone como para que nosotros nos pongamos en las dos emociones, que la verdad que nos dice el curso que ninguna la conocemos, que lo que tenemos son destellos de ellas. Tenemos destellos de la verdadera dicha y tenemos destellos de la verdadera paz, pero que, bueno, pero que aquí no sabemos exactamente lo que es. Imagínense cómo será, si a veces estamos con tanta dicha, a veces estamos muy felices y a veces sentimos que tenemos muchísima paz, y nos dice que eso no es nada con respecto a la verdad. ¡Qué maravilla! ¿Cómo tiene que ser eso? Dice que la verdadera paz no se compara con nada que hayamos experimentado antes. ¿Viste? Pero esto es algo inconsciente, ¿verdad, Sonia? No, nosotros oculta. A ver, la decisión es inconsciente. A ver, dice el curso que nosotros todas las decisiones las hemos tomado conscientes. Pero claro, cuando nosotros estamos aquí en este plano, hay muchas de esas decisiones que las hemos tomado conscientes. Por ejemplo, cuando nosotros hicimos el pacto con el ego, eso nadie nos obligó, eso lo decidimos. Pero sí es cierto que aquí lo estamos. Ah, ya va, alguien abrió el micrófono. A ver. Vale. ¿Quién fue? Ya lo cerró, no sé quién. Bueno, entonces, pero esto es algo inconsciente. Entonces, claro, se tomó una decisión, para nosotros es inconsciente, pero sí fue decidida conscientemente. ¿Por qué? Porque mientras nosotros, esto es parte de las defensas del ego, todo, porque, y fíjense cómo se siente muy distinto el decir, oye, yo me hago responsable a decir, no, eso fue inconscientemente. Mientras yo me hago inconscientemente, estoy diciendo que sigo siendo una víctima. Y entonces aquí el curso nos lleva a decir, vale, simplemente admite que fue conscientemente que no te acuerdas. Y de hecho en la psicoterapia lo que hace, vale, vamos a ver esas decisiones de las que no te estás acordando, porque el ego lo que las hizo fue que las catapultó en el olvido, pero se van proyectando, pero la decisión fue consciente, para que no nos acordamos. Entonces dice, porque también no nos consideramos merecedores de la luz, de la paz, la dicha, al estar con el sistema del pensamiento del ego. Claro, porque el sistema del pensamiento del ego tiene la conciencia de escasez, que en este capítulo, si mal no recuerdo, sí, aquí, en este capítulo nos empieza a hablar del principio de abundancia. Este capítulo es muy potente. Yo quiero estar en la luz y no sé por qué a veces entro en oscuridad y no quiero. María José, según vayamos adelantando, te vas a dar cuenta porque de hecho nos dice Jesús en el curso un montón de veces. No te imaginas lo arraigado que estás en el sistema del pensamiento del ego. Y el ego además se la quiere presumir de espiritual y te vas a decir que lo deshiciste, que lo deshaciste, que eliminaste el ego, que ya estás iluminado. No, mucho cuidado. Ok, claro que nos pasa a todos.
Entonces esto no es para decir, ay, es que esto es parte de lo interesante del curso, y por eso al principio hay tanta resistencia, porque nos hace ver de verdad cómo ocultamos la luz, cómo le tenemos miedo a la dicha, cómo le tenemos miedo a la paz, un montón de cosas que hacemos que no nos damos cuenta, pero es parte del sistema de pensamiento del ego para sostenerse y tal. Entonces cuando nosotros lo vemos, ay, pero ¿cómo es posible que yo haga esto si yo soy tan bueno? Porque además acuérdense que el ego tiene la cara de inocencia, que es la que todos nos vemos. Lo otro lo tiene oculto. Entonces no quiere que bajo nada miremos esa oscuridad supuesta, esa oscuridad inventada que la tenemos que verla para deshacerla, pero que no es nada, es un invento, como todo aquí que es ilusorio. Bueno, entonces seguimos aquí. La oscuridad, que nos empieza a hablar más de la oscuridad. Por eso avanzo, porque hay muchas cosas que ahora seguramente, dice Maybel, es la página 12 del capítulo 1, cómo escapar de la oscuridad. Hay muchas cosas que todavía hay dudas, pero según se van leyendo, se van aclarando, que es una de las cosas, por eso es que un curso de milagros no se puede leer rápidamente, porque uno empieza a leer, uno dice, pero bueno, ¿cómo? A mí me pasaba mucho, ¿cómo yo voy a avanzar si no entendí esto? Y la verdad es que había que avanzar para entender lo que decía allí. Entonces uno empieza a leer aquí y uno dice, claro, ya entiendo esto, y entonces uno se regresa para atrás. Para entender esto, ya les digo, tiene que ser que a uno le guste, como todo, porque es así, de ir para adelante, para atrás. Por eso es que como ya yo más o menos me lo conozco, le digo, vamos a seguir, porque aquí van a tener muchas dudas. Y aquí nos empieza a hablar qué es la oscuridad. De hecho, la oscuridad, de hecho, jamás podría ocultar a la santidad, pero tú puedes engañarte a ti mismo al respecto. A ver, ¿quién me dice qué es la santidad en el curso? Qué bueno esto, Sonia. Ayer caí en esa oscuridad. Tranquila, normal. Inocencia, exactamente. Inocencia. Seguimos siendo tal como Dios nos creó. La santidad, sigo siendo santo, sigo siendo tal como Dios me creó. ¿Que me he equivocado? Sí. Pero nos dicen los principios de los milagros que el error necesita corrección, no castigo. Por lo tanto, nuestro verdadero ser sigue estando en santidad. La oscuridad, de hecho, jamás podría ocultar a la santidad, pero tú puedes engañarte a ti mismo al respecto. Obviamente. Por supuesto que nos podemos engañar a nosotros mismos. Y después más adelante en el texto nos dice, estamos muy atraídos a la culpa. En ese pacto que hicimos con el ego estamos muy atraídos a la culpa. Entonces, claro, tú, por supuesto, todos nos hemos engañado al respecto. Todos en algún momento hemos decidido no merezco y muchas veces lo hacemos pareciera inconsciente, pero no merezco, no soy tan bueno en esto, no sé qué, no, esto es difícil. Nos vamos castigando a nosotros mismos, nos vamos castigando. Hay ahora se me viene, en la lección 115, la voy a buscar. Es un repaso. Aquí está, lección 115. Esta parte a mí me gusta mucho. En la lección 115, que se está repasando la lección 99 y la 100. La 99 dice, la salvación es mi única función aquí. Y en el texto que pone, que es muy, muy cortico, porque esas son lecciones de leer y cerrar los ojos o irse a la revelación, dice, mi función aquí es perdonar al mundo por todos los errores que yo he cometido. Potente. Mi función aquí es perdonar al mundo por todos los errores que yo he cometido. De ahí tan importante que es la expiación, eliminar los errores de mi mente que me hacen creer que ya yo no estoy en santidad. Me puedo engañar al respecto. Este engaño te hace temer porque te das cuenta en tu corazón de que es un engaño y realizas enormes esfuerzos por establecer su realidad. El milagro sitúa a la realidad en el lugar que le corresponde y a la realidad le corresponde estar únicamente en el espíritu y el milagro reconoce únicamente la verdad. Fíjense, cuando nosotros nos sentimos culpables, muy común, muy normal, que es lo que precisamente nosotros vamos a ir deshaciendo. Estamos en esa culpabilidad. Esa culpabilidad genera temor. Sistema del pensamiento del ego, pecado, culpa, miedo. Entonces, en esa culpabilidad tengo miedo del castigo, pero aquí nos está diciendo otra cosa que también es muy interesante. Nos está diciendo, el temor también te está avisando. Por eso es que nosotros, si nosotros vamos conectándonos con nosotros mismos, estando presentes y escuchando cómo nos sentimos, viendo cómo nos estamos sintiendo, vamos a darnos cuenta de cuando nuestras emociones
no, ¿cuál es la corrección que nos están mostrando las emociones? Aquí nos está diciendo, te das cuenta en tu corazón, o sea, en tu verdad. Y cuando hablan de corazón se refiere a eso, ¿no? Como en nuestra alma. Sabemos que eso es un engaño. Sabemos que cuando nosotros nos sentimos culpables, pensamos que tenemos miedo al castigo, pero realmente lo que sentimos también es un temor porque nos estamos negando a nosotros mismos. Entonces dice, realizas enormes esfuerzos por establecer su realidad. Realizas enormes esfuerzos, eso nos dice mucho el curso, que nosotros hacemos un esfuerzo enorme cada día y cada hora por sostener un sistema de pensamiento que es opuesto a la verdad. Dice, realizas enormes esfuerzos por establecer su realidad. Dice en una parte que no nos imaginamos todo el esfuerzo que hacemos para pensar lo opuesto a como piensa Dios. Y fíjense que nosotros así tenemos la batidora esa y le damos vueltas a un montón de cosas y a los juicios los sostenemos y les damos realidad y sufrimos por ellos. Hacemos un esfuerzo enorme. El milagro sitúa a la realidad en el lugar que le corresponde. Ya hemos hablado de los principios de los milagros. Y a la realidad le corresponde estar únicamente en el espíritu. Y el milagro reconoce únicamente la verdad. Hay una de las lecciones que dice, soy espíritu. Esa nos establece nuestra verdadera identidad. Y la realidad le corresponde estar únicamente en el espíritu. Y el milagro reconoce únicamente la verdad. El milagro es en nuestra conciencia, que acuérdense que yo les dije que nuestra conciencia es mientras vamos despertando, ¿no? Mientras estamos acá. Es tener en la conciencia, o sea, hacer consciente, hacerlo como sostenido para nosotros, es que realmente nosotros somos un espíritu. De este modo, desvanece las ilusiones que albergas con respecto a ti mismo, esas mentiras que tenemos con respecto a nosotros mismos, y te pone en comunión contigo mismo y con Dios. A medida que nosotros vamos reconociendo nuestra santidad, vamos, fíjense, comunión contigo mismo. Es que nosotros estamos identificados con el personaje, no con nuestra verdadera identidad. Y estamos tan confundidos y tan locos que nos estamos identificando continuamente con un personaje que no tiene nada de malo identificarse con el personaje, porque el personaje es parte de la programación y esa programación es la que nosotros necesitamos para trascender lo que haya que trascender aquí y crecer, ¿no? Para ir despertando. Entonces, bueno, no tiene nada de malo que nosotros conozcamos nuestra personalidad, pero la verdad es que como la personalidad también es una ilusión, ¿quién puede decir aquí a ciencia cierta que conoce su personalidad? No. Dice, madre mía, creí que estaba más unida a Dios. Esto es de locura saber la verdad. Claro, a ver, hay mucha resistencia, pero bueno, como les digo, estamos en el capítulo 1, esto se va integrando. Pero entonces es que uno se da cuenta de eso, uno dice, a ver, primero no estoy reconociendo lo que soy. Me he identificado con una personalidad, pero al mismo tiempo no sé bien ni cuál es mi personalidad. Y la mayoría de los estudios que se hacen de los test, que les digo no tiene nada de malo, ponerme a ver los test, a ver, test de personalidad. Y entonces uno empieza a decir, a ver, en esta situación, ¿qué haces tú? Opción A, B, C, D. Y uno empieza, a ver, yo aquí actúo así. Y después dice, si tuviste la mayoría de B o si tuviste C, tú eres una persona así. Estamos hablando de que ni siquiera el personaje lo conocemos. Entonces dice, de este modo desvanece las ilusiones que albergas con respecto a ti mismo y te pone en comunión contigo mismo y con Dios. En tu santidad, en la inocencia, no es una inocencia de como niños, no, es una inocencia de saber que no he pecado, no me puedo separar de Dios. Por eso es que dice comunión contigo mismo y con Dios, esa es la santidad, sigo estando en Dios. Hay un pensamiento que sueña que se separó, pero yo sigo estando en Dios. Entonces, claro, en esa comunión contigo mismo y con Dios, el milagro se une a la expiación al poner a la mente al servicio del Espíritu Santo. Aquí nos da un saltico. El milagro se une a la expiación al poner a la mente al servicio al Espíritu Santo. Esto lo hemos hablado. Decir, en vez, como la mente, nosotros decidimos a qué ¿a quién va a obedecer mi mente? ¿Al sistema del pensamiento del ego, a los pensamientos de separación o a los pensamientos del amor de Dios? A los pensamientos del Espíritu Santo. Entonces, de este modo desvanece las ilusiones. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, oye, por lo menos pongo en duda que yo sea este personaje, puede ser que siga estando en Dios,
Entonces, ahí ya empieza a haber una corrección y entonces esa corrección, que es un milagro, se une a la expiación, al perdón, que es el que me hacía pensar, sentir que yo era culpable y entonces de manera automática ya yo decido, oye, mi mente que sirva al Espíritu Santo, yo no quiero estar más en separación, está todo unido. Vamos a ir para allá porque esto va a explicarlo muchas veces. Así se establece la verdadera función de la mente y se corrigen sus errores, que son simplemente carencias de amor. Carencias de amor. ¿Cuáles carencias de amor? Ya lo hemos hablado. En Dios está el amor. En la separación está lo opuesto al amor. Entonces nos inventamos la carencia de amor, que es nuestra verdadera identidad. Por eso, en esa corrección ya nos damos cuenta que no nos puede faltar nada, pero ya ahora nos va a hablar más del principio de abundancia. Tu mente puede estar poseída por ilusiones, indiscutiblemente, pero el Espíritu Santo es eternamente libre. Aquí no nos está diciendo que va a llegar un momento en que no esté poseído por ilusiones, ¿eh? Va a seguir poseído por ilusiones, solamente que con el milagro nos vamos a dar cuenta de que, vale, esto es una ilusión, esto es verdad. Entonces volvemos a elegir dirigir nuestra mente con el Espíritu Santo. Si una mente percibe sin amor, percibe tan solo un armazón vacío y no se da cuenta del espíritu que mora dentro. Pero la expiación restituye al espíritu al lugar que le corresponde. La mente que sirve al espíritu es invulnerable. Bien. Aquí nos está hablando tanto de uno como, o sea, tanto de nosotros mismos como del otro. Si una mente percibe sin amor, cuando hablamos de percibir sin amor es cómo interpretamos todo, ¿no? ¿Cómo me interpreto? ¿Cómo me veo yo? Y cómo veo a los demás. Cuando estamos hablando de percibir sin amor, no solamente se está refiriendo al otro, al vecino, a la pareja, al amante, al papá, a la mamá, al abuelo, a los niños, a lo que sea. No, a mí mismo. Me estoy percibiendo sin amor. Es posible. Si una mente percibe sin amor, percibe tan solo un armazón vacío y no se da cuenta del espíritu que mora dentro. Esto es una analogía, es como, acuérdense que el curso nos habla en los términos que nosotros podemos entender, que muchas veces nos los pone así en tiempo y espacio, porque fíjate, aquí nos dice, y no se da cuenta del espíritu que mora dentro. Cuando dice el espíritu que mora dentro, es como si fuera, como si realmente hubiera un dentro y un fuera. Y después el curso nos dice que no hay ningún dentro ni un fuera, que todo es parte del todo. Pero bueno, aquí nos está poniendo de una manera como nosotros somos muy visuales, como para que podamos más o menos entender. Ya después, según vamos adelantando, ya nos empieza a quitar el dentro fuera. Pero ahora nos está diciendo, son un armazón vacío, indiscutiblemente. Si vemos a alguien sin amor, si nos vemos a nosotros mismos sin amor, vemos un armazón vacío. No estamos viendo el verdadero ser, estamos viendo es un pelo, una cara, un cuerpo, en fin, estamos viendo un armazón vacío y no nos damos cuenta del espíritu que mora dentro. Una manera de explicar, ¿no? Pero que realmente no es que el espíritu mora dentro del cuerpo. De hecho, varias veces nos lo dice. ¿Cómo un cuerpo puede limitar lo ilimitado? Un espíritu es ilimitado. Tú crees que estás en un cuerpo. Bueno, pero la expiación restituye el espíritu al lugar que le corresponde. Restituye al espíritu al lugar que le corresponde. La mente que sirve al espíritu es invulnerable. Aquí nos da un toquecito. Esto es para darle la vuelta. Esto es para darle la vuelta. Vale, ok, uno lee. La mente que sirve al espíritu es invulnerable. ¿Cuántas veces me siento vulnerable? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. Ese es el trabajo de un curso de milagros. Me estoy sintiendo vulnerable. Hoy en la mañana me sentí vulnerable. O alguien me acaba de decir algo, me sentí atacado. Cada vez que me siento atacado me estoy sintiendo vulnerable. Entonces significa que sin excepción, cada vez que me siento vulnerable, cada vez que me creo vulnerable, es porque mi mente está sirviendo al ego. Ya se están dando cuenta cómo es el juego del curso. La mente que sirve al espíritu es invulnerable, ¿vale? Esto suena súper bonito. Pero aquí acuérdense que no estamos yendo a ver qué es lo que es el amor. Nosotros estamos quitando los obstáculos que le hemos puesto al amor. Entonces tenemos que ver cuando nos hemos creído vulnerables, ya está a punto. La mente está sirviendo al ego. Es momento de detenerme y volver a elegir. Elige de nuevo, base con el curso. A ver, madre mía. ¿Esa inocencia puede igualarse a pureza? Sí, sí. Lo que pasa es que cuando hablamos de inocencia, hay unas partes del curso que utilizan la inocencia como
eres como niños, en el sentido de que para acercarse a Dios, y hay muchas cosas en la Biblia que también hablan de eso, ¿no? Que para acercarse a Dios tenemos que ser como niños, lo que se refiere es como con la mente abierta, porque ya llegamos a un punto que ya creemos que lo sabemos todo y cuando lo sabemos todo ya nos cerramos y no hay forma. Entonces hay esa inocencia y también se refiere a la inocencia como la pureza, ¿no? Como la santidad, como si fueran sinónimos. Entonces dice, la oscuridad es falta de luz, de la misma manera que el pecado es falta de amor. La oscuridad es falta de luz. Ahora nos va a explicar aquí, no tiene cualidades únicas propias. La oscuridad no tiene cualidades propias porque no es nada. La oscuridad no existe, es falta de luz. Lo mismo que el pecado tampoco existe, es falta de amor. Por lo tanto, ante la oscuridad y ante el pecado, lo que hay que poner es luz, hay que poner es amor. No tienen cualidades únicas propias porque no existen. Es un ejemplo de la creencia en la escasez, de la cual solo se pueden derivar errores. La creencia en la escasez, bueno, ahora vamos a terminar para... La verdad es siempre abundante. Los que perciben y reconocen que lo tienen todo no tienen necesidades de ninguna clase. El propósito de la expiación es devolvértelo todo, o más bien, devolverlo a tu conciencia. Se te dio todo cuando fuiste creado, exactamente como se les dio a todos los demás. Yo voy a terminar de leer todo completo porque ya va a terminar esto y hablamos de ello. El vacío que el miedo engendra tiene que ser sustituido por el perdón. Eso es lo que la Biblia quiere decir con ya no habrá muerte, y por lo que yo pude demostrar que la muerte no existe. Vine a dar cumplimiento a la ley al reinterpretarla. La ley en sí, si se entiende correctamente, solo ofrece protección. Son los que aún no han cambiado su manera de pensar quienes han introducido en la ley la idea de las llamas del infierno. Te aseguro que daré testimonio a través de todo aquel que me lo permita y en la medida en que me lo permita. Aquello de lo que das fe, demuestras tus creencias y de esta manera las refuerzas. Aquellos que dan testimonio de mí están expresando, por medio de los milagros que obran, que han dejado de creer en la carencia en favor de la abundancia que han aprendido que les pertenece. Uf, qué puntazo es esto. Vamos para allá. Ok. Dice, a ver, dice Fermín, voy leyendo. Sonia, una vez que nos damos cuenta que la mente está sirviendo al ego en un momento concreto, nos paramos y ¿qué hacemos? ¿Pedimos perdón y expiación al Espíritu Santo? No, elige de nuevo. Elige de nuevo. Tú dices, Espíritu Santo, toma mi mente. Me dejé engañar por el ego. Decide de nuevo. Al menos que te sientas culpable. Si te sientes culpable, entonces sí, dices, necesito la corrección de mi mente porque me siento culpable. Me engañé hasta un punto que ya me siento culpable. Y como solamente nos los quitamos todo a nosotros mismos, nadie nos puede quitar nada. Nos los quitamos a través de los demás. Nos los quitamos a través, no sé, del gobierno, nos los quitamos a través de que no se nos ocurren ideas para generar dinero, nos los quitamos a través de que no encuentro trabajo, nos los quitamos de que me roban, nos los quitamos de un montón de formas. Entonces tenemos que estar pendientes de la culpabilidad para elegir de nuevo. A veces te sientes vulnerable por ser hipersensible y personas no muy amorosas se sienten más invulnerables porque son más frías o con hipocresía y pueden estar en su ego. Mira, ay Fermín, pueden estar en su ego. Si te sientes vulnerable, si alguien se siente vulnerable es porque está en el ego. No nos sintamos mal por sentirnos vulnerables, solamente que sepamos que estamos en el ego y que volvamos a elegir, sin duda. Soy hipersensible. Si soy hipersensible, estoy en el ego. Más adelante, después el curso dice, tú no eres un ser que porque la mínima cosa que no sé qué te altere. Tú no eres un ser que te vayas a alterar por cualquier cosa que veas o sea, dice tu verdadera identidad. No le importa eso. No es hipersensible. Lo que pasa es que estamos tan confundidos que además asociamos ser hipersensible con ser muy bueno. Porque asociamos ser muy buenos con no ser felices. Estamos muy confundidos, estamos profundamente locos. Y no es así. No significa ser frío. De hecho, nosotros nos podemos dar cuenta de que realmente el camino es el de la bondad.
pero la bondad comenzando por mí, comenzando en la bondad sin atacarme a mí. Yo no puedo ser bondadoso cuando, es que es absurdo, yo no puedo ser bondadoso con alguien mientras yo no aprenda a ser bondadoso conmigo. Oye, hay gente que es muy bondadoso con los demás y consigo mismo no. Y te aseguro que no tienen paz ni dicha. Están tapando el error con otro error. ¿Vale? Que a cara al público, a cara de la gente, se vea bien, sí, sí, se ve bien, por lo menos en ese sistema de carencia que busca aceptación la puede tener, pero feliz no va a ser. Y nuestra función aquí es ser felices, nos lo dice el curso. Entonces tenemos que ver cuando estoy hipersensible, ¿por qué estoy tan hipersensible? Esto es mío. La otra persona lo que me lo está es mostrando. Es como ahora en las redes sociales que dicen esta gente que se ofende todo el tiempo. La gente que se ofende, ay, y los valores, lo más importante son los valores y no sé qué, no sé cuánto, de modo de separación de los demás. Dice, no muy amorosas, se sienten más invulnerables porque son más frías o con hipocresía. Cuando uno ve hipocresía en los demás, hay que ver qué es lo que me está mostrando de mí. Es que no hay un fuera, no hay un fuera. María José, ¿cómo se elige de nuevo? Eligiendo de nuevo, así. Es que lo que pasa es que el ego dice que todo es complicado. ¿No lo dice el curso? Dice la salvación es muy simple, pero el ego la busca que sea complicado. Se elige de nuevo, ¿ya? Así como estoy diciendo, Espíritu Santo, me equivoqué, elijo de nuevo. Pongo mi mente a tu servicio. Ya está. El Espíritu Santo necesita nuestra mínima invitación para entrar a nuestra mente. Lo que pasa es que nosotros creemos que tenemos que hacer, no sé, es que venimos de una cultura y, por ejemplo, venimos de una religión católica, que a mí hay cosas de la religión católica que me gustan mucho, por cierto, como la confesión, me encanta la confesión, me parece además que ayuda un montón, pero no para que después el sacerdote te diga, mira, me parece que sí o me parece que no, no, es una cuestión interna. Pero hay muchas cosas que me gustan, pero por ejemplo, se nos ha grabado a fuego que para que me perdonen los pecados, comenzando ya aquí nos dice, no, 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 pecado no, necesitas corrección en la mente, no castigo. Entonces, para que se me perdonen los pecados y Dios me dé los caprichos que yo quiero, ese es el punto, entonces yo tengo que caminar 5 días arrodillado para no sé dónde, o me tengo que autoflagelar, o merezco castigo, y no sé, entonces, gracias María José, que no es complicado. Bueno, entonces, a ver, la verdad es siempre abundante. Es un ejemplo de la creencia en la escasez, de la cual solo se pueden derivar errores. La creencia en la escasez, sistema del pensamiento del ego. Y la escasez está, dice, solamente pueden derivar errores, que necesitan corrección. Entonces nosotros nos vamos a esos errores. Por ejemplo, lo mismo que yo estoy diciendo, ay, necesito aceptación. Estoy en la escasez. La escasez no es solo de dinero. La escasez es de muchas cosas. Ay, no, yo no tengo escasez de pareja porque yo tengo pareja, pero me la paso buscando su aprobación, me la paso buscando, no sé, buscando sin encontrar. Entonces, esos son de la creencia de la escasez. La verdad es siempre abundante. La verdad es siempre abundante. Los que perciben y reconocen que lo tienen todo no tienen necesidades de ninguna clase. Por lo tanto, nuestra función es, cuando estoy percibiendo y no estoy reconociendo que lo tengo todo, que no me tengo que estar fijando por lo que hay fuera, sino por cómo yo me siento dentro. Ahí está, ahí está. ¿Cuántas personas no hay que de pronto encara a los demás, tienen de todo y se sienten vacíos? Están en la creencia de la escasez. Y en cambio, una persona que reconoce que lo tiene todo, no tiene necesidad de ninguna clase. Que además no se siente necesitado. No se siente necesitado. No significa que una persona que reconoce que lo tiene todo, ay, se vaya a ganar la lotería 10 veces. Nada de eso. No, no tengo necesidad. No tengo necesidad, no necesito. En el deseo, en el necesito, me pongo en el deseo. Y en el deseo me pongo en la creencia de la escasez. Y en el deseo siento miedo a perder. Bueno, entonces cuando se va reconociendo que solamente soy abundancia, ya empiezan a cambiar también muchísimos de mis intereses. Ay, entonces lo que antes yo pensaba que necesitaba, me empieza a llegar porque ya no lo necesito. Y de pronto me llega y lo regalo.
Ok, el propósito de la expiación es devolvértelo todo. El propósito del perdón, el propósito de que estés libre de culpa es devolvértelo todo, o más bien, devolvértelo a tu conciencia. Acuérdense del primer día que les expliqué que la conciencia no es el conocimiento, no es en el estado del cielo, pero mientras nosotros estamos aquí en el cuerpo o en el segundo sueño, que estamos desencarnados, pero mientras estamos soñando que estamos separados de Dios, estamos en la conciencia. Y todo lo que nosotros experimentamos aquí tiene que estar en nuestra conciencia. Cuando nosotros llegamos acá, por eso había tantas, bueno, todavía sigue habiendo, ¿no? Tanta guerra, tanto problema, no sé qué, porque estábamos en una conciencia de una creencia en la escasez tan grande que pensábamos que teníamos que competir, que matábamos, que si alguien tenía algo, yo no lo tenía, y todavía solo lo podemos ver cuando nos ponemos así como un poco envidiositos. Cada vez que envidiamos a alguien, no es para que nos sintamos mal, sino para que digamos, oye, uff, estoy en la creencia de la escasez. Porque envidiar a alguien de alguna forma me está diciendo dos cosas. Me está diciendo, si lo estoy envidiando, tendría que ver si es que yo estoy creyendo que porque esa persona lo tiene, me lo está quitando a mí. O sea, esa persona tiene algo, entonces yo no puedo. Eso es absurdo. Y también lo podemos mirar desde una perspectiva un poco más sanada, que es decir, bueno, si esa persona lo tiene, yo también puedo, porque somos lo mismo. Ya está. Entonces, es devolverlo a la conciencia. El propósito de la expiación es devolvértelo todo, o más bien devolverlo a la conciencia. No es que me robaron, entraron a mi casa y me robaron los televisores. Y entonces cuando yo haga una expiación, cuando yo perdone mi error mental, cuando tenga un milagro en la mente, me van a devolver los televisores. No, me lo van a devolver a mi conciencia. Se va a devolver a mi conciencia el reconocimiento de que solo soy abundancia. Se te dio todo cuando fuiste creado, exactamente como se les dio a todos los demás. Entonces, si todo lo que nosotros vivimos aquí es cuántico, si todo lo que nosotros vivimos aquí es la proyección o la extensión de nuestra mente, significa que lo más importante es que nosotros tengamos en la conciencia el principio de abundancia, porque todo fue creado y todo se manifiesta desde la extensión de ese pensamiento. Aquí todo es pensamiento. De hecho, nosotros somos un pensamiento de Dios. Todo es pensamiento. Y todo pensamiento, nos dice el curso, da forma en algún nivel. Entonces, claro, al devolverlo a la conciencia, se manifiesta, pero ya no importa que se manifieste porque yo tengo la conciencia, estoy en paz. El vacío, a ver, sanando tú de alguna manera sanamos todos, claro. A ver, espera, déjame ver qué dice aquí. La lección de ayer me encantó. Fue un mini resumen que va mucho con lo que estás explicando. Sí, sí, sí. La de ayer tiene mucho que ver con todo esto. Yo estoy muy escasa otra vez con quedarme embarazada y gestar un bebé. Y quiero elegir salirme del ego, pero me sentiría responsable por ese bebé. Y no sé cómo salir. Perdón por compartirme. Tranquila, Catalina. Espíritu Santo, toma mi mente. Dile. Espíritu Santo, toma mi mente. Y cuéntale esto que estás contando. Y que permites la corrección. Okay. Y no puedes actuar, a ver, con indiferencia hacia alguien por envidia o por un juicio. Claro, a ver, los comportamientos, cómo actuamos, son el testimonio de nuestro estado mental, nos lo dice el curso. Entonces, claro, cuando actúo con indiferencia hacia alguien por envidia o por un juicio, claro, puedo tener, depende de mi personalidad, que es individual y particular. Cuando yo siento envidia, puedo actuar con indiferencia, puedo ignorar a la persona. ¿Saben por qué? Porque en el fondo, como todos somos uno, y todos, nuestra alma, no quiere, nuestra verdadera identidad no quiere separarse, sino unirse. A todos nos choca que lo que vendrían a llamarnos ningunen, que no somos ninguno, que nos eso, que hace que sean indiferentes con nosotros. De hecho, eso está catalogado hasta como un maltrato, que bueno, yo tampoco lo llevaría hasta ese punto, ¿no? Que nos manipulen. Que nos manipulen, sí, no, pero era otra palabra, que nieguen que estamos, así que somos transparentes, ¿no? Eso se va sanando, pero hay gente que le afecta muchísimo. Y normalmente, el que siente envidia y empieza
hacer indiferencia, menosprecien también indiferencia, es porque a esa persona le piensa que es que yo le hago a los demás lo que a mí me duele. Todo lo que yo le hago a otro para lastimarlo, porque estoy molesto, porque tengo envidia o por lo que sea, es lo que a mí me duele. Por eso es que nos medimos por nosotros mismos. Entonces una persona tiene envidia con alguien, ¿no? Dice, a ver, como para quitarle un poco de la felicidad que le veo, y a mí me duele que sean indiferentes conmigo, entonces yo le voy a ser indiferente con pues eso se hace y que inconscientemente, pero eso hay una decisión que se eligió rápidamente y el ego lo llevó al inconsciente, porque tenemos la cara de la inocencia. Pero el que hace toda esa estrategia puede ser en menos de un segundo el ego, y lo hicimos conscientemente. Pero como nos sentimos culpables, se fue al inconsciente. Y eso lo hacemos todo hasta que no nos prestamos, hasta que empezamos a prestar atención. Algunos maestros son tajantes y dicen, termino esta relación o me alejo. ¿Es eso amoroso? No, indiscutiblemente que amoroso no es. Pero me deja perplejo que me digan, mírate tú mismo, y yo digo que se mire a sí mismo el que actuó sin amor. Pero es que cada vez que nosotros nos sentimos dolidos es nuestro, ese es el punto. Y si nos sentimos indiferentes, pedimos la expiación entonces. Si nos sentimos indiferentes, que nos sentimos que nadie nos mira, eso es un sistema de carencia. Es muy común, ¿eh? Es más común de lo que nos imaginamos. Lo digo yo que soy terapeuta. Es muy, muy, muy común que en el fondo nos sintamos que nadie nos presta atención, que nadie nos mira, muy común. Bueno, seguimos. El vacío que el miedo engendra tiene que ser sustituido por el perdón, el principio de la expiación. El vacío que el miedo engendra tiene que ser sustituido por el perdón. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho? Sustituir el amor de Dios, que es la abundancia, que es el todo, lo hemos sustituido por un sistema del pensamiento que es opuesto. ¿Qué pasa? Que entonces, fíjense, en la abundancia, que es el reconocimiento de que lo tengo todo, entonces, en el amor estoy en abundancia. Fíjense cómo es la lógica. En el amor estoy en abundancia. Con el sistema del pensamiento del amor de Dios, del Espíritu Santo, del amor, reconozco mi abundancia. En el miedo, me identifico como vacío. Por eso dice, el vacío que el miedo engendra tiene que ser sustituido por el perdón. Claro, yo sustituí el amor de Dios por el miedo, entonces siento vacío. Sustituí mi sistema de pensamiento de abundancia, que es la verdad, lo sustituí por un sistema de pensamiento de vacío, de carencia. Entonces, ¿cuál es la corrección? El perdón. Eso es lo que la Biblia quiere decir con ya no habrá muerte, y por lo que yo pude demostrar que la muerte no existe. Vine a dar cumplimiento a la ley al reinterpretarla. La ley en sí, si se entiende correctamente, solo ofrece protección. Son los que aún no han cambiado su manera de pensar, quienes han introducido en la ley la idea de, vamos a las llamas del infierno. Nos dice el curso, en este lo dice muy claro, y más adelante también lo vuelve a decir, que antes, en la Biblia, por ejemplo, cuando hay los mandamientos y todas esos que eran como unas leyes, que eran unas órdenes que ponían Dios, Jesús explica que realmente ese era el nivel en que nosotros podíamos hacer las cosas como un poquito mejor, tener un mejor comportamiento, que era un poco, decías así, que era por protección. ¿Por qué? Porque como todos los errores que nosotros tenemos se nos van a proyectar, eso queda en el inconsciente y se nos van a proyectar. Entonces es protegerte, ¿vale? Para que no, acuérdense que es lo que decíamos, pero que fue la semana pasada, que la regla de oro, que es comportarme con los demás como yo quisiera que se comportaran conmigo. Entonces las leyes esta de los mandamientos de alguna manera nos lleva a eso, aunque los enteramos por obligación, pero es como para crear, a ver, un término que todos más o menos manejamos, que es muy famoso, karma, es como para tener menos karma. Por eso que decía, vine a dar cumplimiento a la ley al reinterpretarla. La ley en sí, si se entiende correctamente, solo ofrece protección, pero ya aquí no las estás reinterpretando, ya te estás diciendo, no es que Dios te está diciendo que no hagas esto, no, es que realmente son uno, y aquí nos está explicando todo la lógica, ¿no? Entonces dice, solo ofrece protección. Son los que aún no han cambiado su manera de pensar, que se quedaron anclados en esas ideas que eran las que nosotros podíamos entender hace 3000 años, hace un montón de años, y siempre así.
son los que aún no han cambiado su manera de pensar, quienes han introducido en la ley la idea de las llamas del infierno. ¿Ok? Te aseguro que daré testimonio a través de todo aquel que me lo permita y en la medida en que me lo permita. Aquello de lo que das fe demuestra tus creencias y de esta manera las refuerzas. Entonces aquí nos está diciendo que aquello de lo que das fe demuestra tus creencias. Hay una parte del curso que nos dice, enseña solo amor porque eso es lo que eres. Y ahora, cuando estábamos hablando, yo les decía que nuestros comportamientos nos muestran lo que creemos. Entonces dice aquello de lo que das fe, demuestra tus creencias. Lo que pasa es que nosotros lo leemos y nos suena como a Dios, ¿no? Pero realmente lo que das fe, lo que estás enseñando. Nosotros podemos dar fe de que no creemos en Dios, podemos dar fe de que estamos separados, podemos dar fe de que estamos en carencia, podemos dar fe de un montón de cosas. Y eso te estoy demostrando, lo que está demostrando es lo que yo creo. Solamente puedo experimentar los efectos de mi creencia, solamente puedo experimentar mis creencias. Y así las refuerzo, lo que hablamos el primer día. Entonces yo, cualquiera, todos, voy a dar fe de algo, demuestro mis creencias y las voy a reforzar. Ese es el sistema del pensamiento del ego, una y otra vez, y por eso repite patrones. Aquellos que dan testimonios de mí están expresando por medio de los milagros que obran, que han dejado de creer en la carencia a favor de la abundancia que han aprendido que les pertenece. Vale, entonces ahora nos vamos aquí.